Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Janina González y soy ayudante de la Cátedra de Dermatología Básica y estamos acá para hacer un breve repaso sobre la clase de melanocito y ocuparnos de melanogénesis, ¿sí? Porque sabemos que es un tema bastante complicado y lamentablemente las condiciones en las que se dio la clase esa semana no fueron las mejores, ¿no? Así que bueno, a mí me gusta empezar con esta imagen, sí, porque yo puedo ver, o todas podemos ver al melanocito, y que se nos venga a la mente un montón de información que ya sabemos del melanocito, ¿no? Como por ejemplo que es una célula, ¿no? Que representa el 5% de las células que hay en la epidermis, ¿sí? Por ejemplo, que tiene un origen embriológico neuroectodérmico, eh, que vienen de la cresta neural, ¿sí? Y desde la cresta neural van a migrar a un montón de localizaciones en el cuerpo, pero a nosotros nos interesa la piel, ¿no? Entonces, de la cresta neural migran a la piel, más específicamente a la epidermis, a la capa basal, ¿sí? De la epidermis y a los folículos pilosos. Obviamente este melanocito tiene un montón de organelas citoplasmáticas, pero la que más nos interesa, y la voy a señalar acá, son estas organelas amarillas que se llaman melanosomas, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa tanto el melanosoma? Bueno, porque resulta ser que dentro de este melanosoma vamos a tener todas las herramientas que necesitamos para poder fabricar la melanina, ¿sí? Como dice el enunciado acá arriba, fíjense, el melanocito es la única célula que tiene la enzima para sintetizar la melanina. ¿Y dónde se encuentra esa enzima? ¿Dónde la vamos a encontrar? Acá adentro, ¿sí? Adentro del melanosoma. Bien, a ver, ¿qué otros datos podemos decir? Tírenme algunos ustedes, no sé. Bueno, lo vamos a encontrar ubicado o localizado, mejor dicho, en la capa basal. Vamos a tener a un melanocito cada 5 queratinocitos, ¿no? Y no solamente se va a relacionar con esos queratinocitos que la rodean, digamos, en la capa basal, sino que también se va a poder comunicar y relacionar con los queratinocitos que tienen más arriba, ¿sí? En las capas superiores de la epidermis. ¿Y cómo lo va a lograr? Lo va a lograr gracias a estas dendritas que vemos acá, ¿sí? Gracias a todas estas dendritas, el melanocito se va a poder relacionar con los queratinocitos que están más arriba de ella, ¿sí? Imagínense que no imagínense, pero en realidad el melanocito se relaciona como con 35 o 45 queratinocitos a través de sus dendritas, ¿sí? Obviamente que se relaciona con otras células, como por ejemplo la célula de Langerhans, ¿no? Bueno, que ahí también surge esto de la función que tiene el melanocito, ¿sí? Su función principal no solamente es la de producir melanina, sino que se anda diciendo por ahí y se está investigando que al parecer también tiene una acción inmunológica este melanocito, porque nada, se relaciona también con células como por ejemplo la célula de Langerhans que pertenece al sistema inmune, ¿no? Que es esa célula que da la primera respuesta ante el ingreso de algún agente patógeno. Bueno, no me quiero ir por las ramas. ¿Qué más les puedo decir sobre el melanocito? A ver, bueno, en cuanto a concentración, vamos a tener más o menos entre 2000 melanocitos por milímetro cuadrado en lo que es la cara y 800 melanocitos por milímetro cuadrado en lo que es en las partes cubiertas. También sabemos que hay dos tipos de melanocitos. Por un lado, melanocitos que me producen y me secretan melanina y por ende se llaman melanocitos secretorios.
Y por otro lado, melanocitos que me contienen la melanina y por ende se llaman melanocitos continentes. Los melanocitos que me secretan la melanina son los que tienen dendritas, es decir, que son estos que vemos acá. Estos son los melanocitos secretorios. Y los continentes no tienen dendritas porque no necesitan volcar el pigmento a ningún lado, simplemente lo contienen ahí adentro, ¿sí? de la célula. Bien, bueno, seguramente haya mucha data que me esté olvidando, que mi cabeza piensa que la dije y no la dijo, pero para eso están también la bibliografía obligatoria, lo tienen en el Cordero. Tienen también buena data en la punta de dermatobásica, la verdad que está bastante actualizada y está muy buena esa data. Así que vamos a lo que nos importa, que es la parte de melanogénesis, que es lo más complicado. Sí, que hay muchos nombres, a veces confunden, pero tranqui. Esto se aprende con el tiempo, ¿sí? Ya llega un momento que uno ni siquiera van a tener que repasar después melanogénesis, porque de tanto que lo practicaron o lo estudiaron, ya te lo acordás. Es como que viene con uno mismo. Bien, ¿qué es la melanogénesis? ¿Sí? Si nos ponemos a analizar un poquito la palabra, ya de por sí génesis nos está queriendo decir algo. ¿Qué nos quiere decir génesis? Bueno, génesis significa creación, ¿no? Y melano, ahí, melanina, melanocito, ¿no? Hay algo de ahí que se crea, que se produce. ¿Qué es lo que se crea? ¿Qué es lo que se produce? La melanina, obviamente, ¿no? Entonces vamos a decir que la melanogénesis es el proceso de síntesis de melanina y esta melanina se va a producir ¿dónde? Bueno, sí, dentro del melanocito obviamente, pero más específicamente dentro de una organela oval que se ubica en el citoplasma del melanocito y que contiene una enzima recontra importante para poder producir la melanina. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se va a producir esta melanina? En el melanosoma. ¿Dónde está el melanosoma? Dentro del melanocito. ¿Sí? Entonces, esto que vemos acá al costado, que es la tirosinasa, ¿sí? Esta es la enzima, esta tirosinasa es la enzima que está dentro del melanosoma y es la que me va a permitir poder transformar a un aminoácido que se llama tirosina en melanina. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Igual ya lo vamos a repasar mejor acá más abajo. Vamos a ver que yo preparé esto. ¿Sí? Fíjense. Este es el melanocito, obviamente. Acá tenemos melanocito y el melanosoma, que es lo que más nos importa. Acá dentro del melanosoma se va a producir la melanina, ¿sí? Así que vamos a hacerle un zoom. Vamos acá a hacerle un zoom al melanosoma, ¿sí? Entonces, dijimos que el melanosoma era como una fábrica. ¿Por qué es una fábrica? Y lo vuelvo a repetir 500 veces. Porque tiene todas las herramientas necesarias para poder fabricar la melanina. ¿Cuáles son esas herramientas necesarias? Bueno, la tirosinasa, ¿sí? Esa es una de las herramientas. Vamos a hacerlo con rojo. Esa es una de las herramientas más importantes que hay dentro del melanosoma. A ver si vamos ahí, ¿sí? Entonces, melanosoma es una fábrica porque tiene todas las herramientas necesarias para poder fabricar la melanina. ¿Cuáles son esas herramientas? Tenemos a la tirosinasa, ¿sí? Todo lo que termina en asa es enzima. Entonces tenemos la tirosinasa, vamos a hacerla así, una T, porque lo vamos a volver a ver más adelante. Cuando pongamos esta T con el circulito significa que es tirosinasa. Entonces dentro del melanosoma tenemos tirosinasa y también tenemos un aminoácido muy importante que es la tirosina. ¿Sí? Esto es un aminoácido. Por las dudas, vamos a hacerlo así. Entonces, la síntesis de melanina se va a producir dentro de este melanosoma, ¿sí? Y va a iniciar acá, donde dice tirosina.
¿Qué pasa con esta tirosina? ¿Sí? Obviamente que para poder empezar el proceso no lo va a poder hacer sola. Entonces va a venir la tirosinasa y va a actuar sobre la tirosina. Pero ¿qué pasa? ¿Es suficiente con la tirosinasa para que la tirosina se forme en otro producto? No, no es suficiente. Entonces va a necesitar ayuda. Van a venir otros obreros a ayudar a la tirosinasa a convertir a la tirosina en otro producto. ¿Y cuáles son esos obreros? Tenemos al cobre, ¿sí? Al selenio, al magnesio y a otros oligoelementos, vamos a hacerlo así. ¿Sí? Van a venir a ayudar a la tirosinasa. Entonces, sobre la tirosina van a actuar la tirosinasa, ¿sí? Y todos estos elementos. Y rápidamente se va a formar dopa, ¿sí? Entonces, tenemos sobre la tirosina, primero actúa tirosinasa y bueno, todos estos elementos y forman dopa. ¿Qué pasa con dopa? Dopa es un elemento bastante inestable, tiene que ver con su estructura química. Entonces, al ser muy inestable, va a venir la tirosinasa y le va a decir, tranqui, dopa, yo te ayudo, ¿sí? Y dopa rápidamente se transforma o se forma, mejor dicho, en dopaquinona. Bien. Dopaquinona. Ahora, ¿qué pasa con dopaquinona? ¿Sí? Antes de producirse la melanina, porque dopaquinona es una precursora de las dos melaninas que nosotras conocemos, puede seguir dos rutas dopaquinona. Una ruta que la va a llevar a formar feomelanina y una ruta que la va a llevar a formar eumelanina. ¿De qué depende que se forme feomelanina o eumelanina? Depende de la presencia de cisteína, ¿sí? Entonces, para que se entienda, sobre dopaquinona va a actuar la tirosinasa y, como dijimos, dopaquinona va a poder tomar dos rutas. Si en esa ruta hay cisteína, ¿sí? Entonces se forma feomelanina. Si en esa ruta no hay cisteína, entonces se va a formar eumelanina. ¿Se entiende esto? Porque yo no quiero que nos quedemos solamente en que feomelanina es tirosinasa más cisteína y eumelanina es solo la acción de la tirosinasa, sino quiero que se entienda que se forma una melanina o la otra porque tiene que ver con la presencia de cisteína, ¿sí? Si hay cisteína, dopaquinona se va a unir con cisteína y me van a formar feomelanina, ¿sí? Si no hay cisteína, dopaquinona sigue su rumbo por acción de la tirosinasa y se forma eumelanina. En los dos casos va a actuar la tirosinasa, ¿sí? O sea, acá primero actúa la tirosinasa sobre dopaquinona. Si hay cisteína, dopaquinona se une con cisteína. Si hay cisteína, dopaquinona se une con la cisteína y me forma feomelanina. Si no hay cisteína, entonces simplemente se forma la eumelanina. Bien, espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, se puede volver el video atrás, me lo pueden preguntar en las clases, yo se los vuelvo a explicar, ¿sí? Quiero que quede lo más claro
posible esto? Vengan con todas las preguntas que quieran, ¿sí? Porque es un tema muy, muy importante y muy interesante. Obviamente que no solamente tiene que ver con la presencia de cisteína, obviamente la síntesis de melanina, ¿sí? Es un proceso mucho más largo. Esto está hecho para que lo intentamos nosotras, ¿sí? Bien. Entonces, espero que eso se haya entendido. Bien. Ahora, este cuadrito también es bastante importante porque lo que vimos anteriormente es solamente la síntesis de melanina, ¿sí? Pero no es la melanogénesis en su totalidad, ¿sí? Esto que se produce dentro del melanosoma es la síntesis, ¿sí? Pero la melanogénesis tiene un proceso, tiene etapas, ¿sí? Un poquito más largas, ¿no? Va a tener etapas que por un lado se van a dar dentro del melanocito y por otro lado se van a dar dentro del queratinocito, ¿sí? Entonces, yo acá preparé una imagen también. Y primero los vamos a explicar así, ¿sí? Y después vamos a ir ítem por ítem. Pero para que se entienda, para que se vaya entendiendo. Ay, no, perdón. Bien, entonces, como dijimos, las etapas de la melanogénesis y de la pigmentación epidérmica se van a dar en varios ítems, ¿no? En varias etapas. Una parte va a suceder dentro del melanocito y otra parte va a suceder dentro del queratinocito. Entonces, primero, dentro del melanocito, lo que va a pasar es que se va a formar el melanosoma, ¿sí? La organela esta que es una fábrica. ¿Dónde se forma el melanosoma? Acá adentro, ¿sí? En el aparato de Golgi. Primero pasa eso. Primero se forma el melanosoma en el aparato de Golgi, ¿sí? Acá estamos dentro del melanocito, ¿eh? ¿Qué pasa después? Obviamente el melanosoma salió del aparato de Golgi, ¿sí? Y acá, ¿qué pasa? La síntesis de melanina, ¿sí? Acá ahí tenemos ya un melanosoma y se está produciendo la síntesis. Imaginémonos que se está produciendo ahí toda la melanina, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede después? Este melanosoma va a empezar a conducir a través de las dendritas, ¿sí? Para poder llegar al extremo de la dendrita. Y finalmente, lo que ocurre o lo que sucede es la transferencia, bueno, vamos a hacerlo bien grandecito el melanosoma, es la transferencia de ese melanosoma hacia el queratinocito. Todo eso pasó dentro del melanocito, ¿sí? Primero se formó el melanosoma, después dentro del melanosoma se formó la melanina, se hizo la síntesis, después ese melanosoma empezó a el transporte, ¿sí? O sea, empezó a conducir por las dendritas hasta poder llegar al extremo de esa dendrita y finalmente llega a hacer esa transferencia, ¿sí? Del melanosoma hacia el queratinocito, ¿sí? Transfiere ese melanosoma al queratinocito, se lo da, ¿sí? Entonces, ahora vamos acá con el queratinocito, ¿sí? Acá ya vamos a estar hablando dentro del queratinocito. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa dentro del queratinocito? Obviamente estos melanosomas, como la mayoría ya sabe, se van a empezar a ubicar alrededor del núcleo del queratinocito para poder proteger ¿qué? El ADN de la célula, ¿sí? El ADN del queratinocito. Entonces, se van a ubicar alrededor del núcleo y ahí, de ya dentro del queratinocito, van a empezar a degradarse esos melanosomas, ¿sí? Vamos a pensar que, bueno, esto sería como que se degrada el melanosoma, ¿sí? Se empieza a degradar y ¿quiénes los degradan? Unos lisosomas que tenemos dentro del queratinocito, ¿sí? Entonces empieza a degradarse ese melanosoma y finalmente ya en las capas más, en la capa córnea, ¿sí? Se produce ese polvillo melánico que le dicen, ese polvillo melánico, perdón,
Vamos a suponer que esto vendría a ser como ya todo la degradación, ¿no? O el polvillo melánico. Y cuando llega a la capa córnea, simplemente se pierde con la descamación, ¿sí? El pigmento se va con la descamación. Entonces, fíjense, todo lo que sucedió. Primero estuvimos acá, dentro del melanocito, después pasamos al queratinocito y finalmente terminamos, ¿sí? Con la descamación, ¿sí? Porque se descamó ese pigmento. Bien, ¿qué es esto que está acá? Esto que expliqué así, a grosso modo, es esto que tenemos acá. Etapas de la melanogénesis y de la pigmentación epidérmica. Fíjense que, voy a hacer el puntero, tenemos una etapa que sucede dentro del melanocito y otra que sucede en el queratinocito. ¿Qué sucede dentro del melanocito? Tenemos primero la formación del melanosoma. ¿Dónde se forma el melanosoma? En el aparato de Golgi. Después pasamos a la melanización del melanosoma, que vendría a ser la síntesis de melanina. Después tenemos el transporte de ese melanosoma a través de las dendritas, ¿sí? Empieza a conducir ese melanosoma por las dendritas hasta llegar a la extremidad de la dendrita. Y finalmente sucede la transferencia de ese melanosoma hacia el queratinocito, ¿sí? Se despide el melanosoma del melanocito y pasa al queratinocito. Ahora, una vez que ese melanosoma se fue al queratinocito, ¿sí? El melanosoma se fue al queratinocito. Dentro del queratinocito va a empezar la degradación de ese melanosoma. ¿Y quiénes degradan ese melanosoma? Los lisosomas, ¿sí? Que están dentro del queratinocito. Y por último, pero no menor, lo que ocurre es la eliminación de esa melanina o de ese polvillo melánico que se degradó, ¿no? Junto con la descamación, ¿sí? Yo sé que por ahí suena muy repetitivo, pero bueno, a mí se me hace que es necesario ser repetitivos como para que se entienda. Espero no haberlas aburrido demasiado. Antes de despedirme, les quiero hacer una pequeña aclaración porque en la clase de melanocito una alumna se acercó a preguntarme sobre que no entendía a qué nos referíamos con fotooxidación de la melanina preformada. Y creo que no fui tan asertiva al explicárselo, entonces quiero explicarlo acá en este mapita conceptual que hice. O sea, ¿qué significa esto de fotooxidación de melanina preformada? Básicamente lo que significa esto es que la radiación, en este caso del efecto inmediato, que es UVA y luz visible, ¿sí? La radiación cuando llega a la piel va a oxidar la melanina, ¿sí? Pero la melanina que ya está presente en los queratinocitos, ¿sí? Es decir que esa melanina ya fue sintetizada anteriormente. O mejor dicho, preformada, ¿sí? Eso significa que es melanina preformada. La radiación llega a la piel, oxida esa melanina que ya estaba formada, ya se había sintetizado anteriormente, ¿no? Y genera esa pigmentación inmediata, ¿no? Ese bronceado que dura muy poquitas horas, va a desaparecer en unas 24 horas. Nada, quería hacer esta aclaración como para que quede bien en claro a qué se hace referencia con fotooxidación. Foto viene, ¿no? de entiendo yo que de los fotones, ¿no? De la radiación. Oxidación, que se oxida la melanina, ¿no? Preformada, porque esa melanina ya fue sintetizada anteriormente, no es que actúa sobre otra cosa, ¿no? Es sobre esa melanina que ya se había sintetizado, que ya está formada o preformada. Así que bueno, espero que se haya entendido. El video lo pueden parar, lo pueden volver a escuchar. Si hay algo que no se entendió, me lo preguntan en la clase, no tengo problema. Yo sé que es un tema muy complicado, pero créanme que una vez que ya lo tienen bien interiorizado, no se lo saca nadie.
¿sí? No, te queda para toda la vida. Así que bueno, no les quito más tiempo, espero que tengan un muy lindo finde, que la fuerza los acompañe. Gracias.